Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy René y sean bienvenidos a Acerca del Alma. Cuando nosotros nos preguntamos qué es la psicología, tenemos que tener muy claro las raíces etimológicas, las cuales vienen del griego y significan estudio del alma o tratado del alma. Incluso podríamos decir la ciencia del alma. Ante esto, la pregunta obligatoria es, ¿y qué diablos es el alma? Pues bien, el día de hoy intentaré responder esa pregunta con la noción que tenían los griegos del alma. En este sentido voy a abarcar únicamente un periodo de 100 años, todo el periodo presocrático. En este sentido es muy importante comenzar mencionando que la palabra alma no puede ser entendida sin hablar de una correlación mágica con las fuerzas de la vida. A esta correlación de magia con las fuerzas de la vida es a lo que se le ha denominado animismo. Si nos queremos ir lo más atrás que podamos, y estoy hablando de más o menos el año 550 a.C., podemos decir que entonces tendríamos que hablar de Homero. No Homero Simpson. Homero, el autor griego de la Ilíada y la Odisea. Todos hemos escuchado en algún momento hablar de esta obra, sin embargo, es muy difícil precisar las fechas, precisar la autoría, precisar muchas cosas. Pero lo importante aquí es que todos sabemos que está lleno de dioses, está lleno de héroes, de combates, de batallas épicas, de transformaciones, de muchas cosas. Por lo tanto, los móviles esenciales de la vida moral de una persona griega descrita por Homero en la Ilíada, al menos, es el temor al juicio del otro y la utilidad colectiva del valor. Homero dice en estas obras que el alma es de la naturaleza del viento y que al abandonar el cuerpo, ya sea por la boca, al exhalar el último aliento, o por medio de la sangre que emana de una herida, llega a la vez y llora por su destino. Entonces estamos hablando de una visión donde morir es visto como algo malo, donde todas las almas, independientemente de cómo hayan sido, se van al mismo lugar, en este caso el Hades, y que se lamentan por estar muertas. Una cosa importante que hay que recalcar o que hay que resaltar en esta visión es que el alma conserva la forma del cuerpo que tenía, sus rasgos, su forma, inclusive su voz, tal como se puede leer en la parte justo anterior a los funerales de Patroclo. Y el Hades es ese lugar al cual todas las almas llegan al morir. Todas. Si avanzamos un poquito más, nos encontramos con el mito órfico, el mito que sostenían los órficos. Dionisos, que es un dios hijo del dios Zeus y de la diosa Selene, estaba intentando escapar de los titanes a toda costa, los titanes que gobernaban la tierra y que estaban aquí en la tierra. Para ello hacía uso de la metamorfosis y se transformaba en diferentes cosas para uno. En una de esas, en la cual él se encontraba transformado en toro, los titanes se lo comieron. Zeus, al ver esto, pues obviamente no le gustó nada, y entonces con un rayo fulminó a los titanes. Pero estos titanes ya habían absorbido ciertas cuestiones de Dios al haberse devorado a uno, y por lo tanto de sus cenizas surge la raza humana. Esto es muy importante para la visión que tenían los órficos acerca del alma, ya que estamos hablando de que nace de un crimen la raza humana. La raza humana nace de este crimen de los titanes hacia los dioses. Y entonces es por eso que los órficos ven un pluralismo. Nosotros somos simultáneamente Dios y titán. Nuestro cuerpo es el vestigio que nos queda de los titanes y nuestra alma es el vestigio que nos queda de los dioses. Y esto es importantísimo en la visión órfica, debido a que ellos ven al cuerpo como una tumba o una prisión del alma. Y entonces la meta última, el objetivo último es liberar el alma. ¿Y cómo se libera el alma para los órficos? Se preguntarán ustedes. Pues rechazando todos los placeres corporales, todos los placeres relativos al cuerpo. Hay que rechazarlos. A esto también se le conoce como ascetismo. Y esta purificación
consistente en huir de todos los placeres hace que nuestra alma, por fin liberada, vaya a un banquete en donde se embriaga y finalmente vuela hacia los astros a disfrutar la vida eterna. Y una visión muy interesante que incluso después retomaría Pitágoras y su escuela, solamente que ellos no lo verían únicamente desde este punto moral, desde este punto religioso, sino que lo agarraría también para analizarlo desde un punto de vista político, además del religioso, del moral y del intelectual. Pero una de las primeras aproximaciones, ya que involucraban al alma en un sentido más extenso, es sin duda la de los jonios, ya que ellos se preguntaban por el mundo, no únicamente de manera individual cada ser. Ellos no decían yo como individuo de dónde vengo, qué soy. Ellos se preguntaban por el mundo, y esto es algo muy interesante porque no pasaba antes. Entonces uno de los más notables jonios, cuyo nombre es Tales, crea la noción de physis. Y este physis es el principio de unidad que, bajo el movimiento y la transformación de las cualidades, produce y hace evolucionar las cosas. Algo muy importante que destacar es que este physis existe independientemente del hombre. Esa es una unidad, es un principio que hace que evolucione todo, no únicamente el hombre. Entonces es el principio bajo el cual se rige la realidad entera, no únicamente los seres humanos. Es decir, Tales nos habla de una realidad objetiva, nos está hablando de un planteamiento para el estudio de una realidad objetiva, es decir, abrió el camino a la investigación, porque a partir de este punto nos preguntamos acerca de la realidad entera y no de una partecita de ella, y tenemos un principio que nos puede intentar explicar o que nos puede hacer razonar acerca de todo. Y aquí es donde empiezan subdivisiones de este planteamiento general. Anaximandro, por ejemplo, dice que nosotros venimos del limo del mar. Anaxímenes decía que no, que en realidad el alma estaba relacionada con el elemento aire. Inclusive le llamó al physis, creado al physis de Tales, lo conoció con la noción de neuma, el cual era un hálito creador de vida y animador de los organismos. Y aquí entramos en un punto quiebre debido a que el alma deja de ser vista como el doble del cuerpo. Ahora es la divinidad y el principio cosmológico, es decir, la fuente y el motor del movimiento y de la vida. Avanzando un poquito más en el tiempo, en esta línea temporal que estamos trazando, nos encontramos con Heráclito. Ya estamos hablando de más o menos el año 480 a.C. y a él se le ha llegado a conocer en el ámbito de la filosofía como el padre del método dialéctico. Y esto es muy relevante debido a que Heráclito nos habla acerca del devenir. El devenir es el cambio, es decir, él cree que la energía animadora y ordenadora de esta movilidad eterna tiene como sede el fuego, y lo más relevante que pronuncia es que nosotros simultáneamente somos y no somos. Yo sé que esto puede parecer confuso, sin embargo, él justamente a lo que se refiere es a que todo se encuentra en constante cambio. Entonces, pensemos una de sus frases más clásicas y que muy seguramente todos ustedes han escuchado. Él fue quien idea este planteamiento de que no nos podemos meter dos veces al mismo río. Esto debido a que como las aguas están avanzando, no nos estamos metiendo ni rodeando de las mismas aguas, por lo cual podríamos decir que es un río diferente, a pesar de ser el mismo río. Y él aplica este principio para todo. Entonces afirma que nosotros simultáneamente somos y no somos. Y aquí es donde tenemos otra cosa importantísima, donde Heráclito pone un punto quiebre respecto a lo que estábamos viendo de los jonios. Él dice que todo, absolutamente todo lo que nos rodea está dotado de conciencia, y que entonces esa conciencia o esa razón entra por medio de nuestros poros y de nuestros sentidos. Esto intenta dar una explicación curiosa a lo que ocurre cuando dormimos, ya que le preguntaba, oye, ¿por qué se nos olvidan nuestros sueños? ¿Y por qué cuando dormimos podemos
vernos en situaciones completamente locas y absurdas. A lo cual él contesta con esto. Él dice, pues eso es porque nosotros no tenemos razón. La razón no está en nosotros. No es que haya entendimiento, sabiduría, razón en nosotros. La razón, el entendimiento y la sabiduría están en el medio ambiente. Y nosotros al dormir tenemos nuestros sentidos apagados. ¿Cuál es el único sentido que nosotros tenemos que tener encendido? Pues ese sentido por medio del cual respiramos. Esa es la única forma por la cual mientras dormimos entra razón a nuestro cuerpo. Y al despertar todos nuestros sentidos se abren, se encienden y entonces la razón vuelve a inundar nuestro cuerpo y por eso mientras estamos despiertos no nos ocurre lo mismo ni podemos realmente sentirnos tan inmersos en esa realidad con falta de razón de los sueños. Una forma para resumir todo lo que nos plantea Heráclito es: 1. Somos y no somos simultáneamente, y 2. Todos los contrarios coexisten. Él nos habla de un mundo de contrarios en el que constantemente estamos pasando de uno al otro, y en este sentido algo fundamental es que nos dice que no estamos hablando del sujeto, ni estamos hablando del objeto, estamos hablando de la relación entre el sujeto y el objeto. Dentro de estos contrarios ya les había dicho que él cree que el alma o su noción de alma o de energía fundamental está muy relacionada con el elemento fuego. ¿Y cuál es el contrario del elemento fuego? El agua. Entonces él cree que cuando se da esta relación entre agua y fuego en nuestro cuerpo, el fuego está relacionado con la sabiduría, el entendimiento, la razón, mientras que el agua está relacionada con el placer. Y él nos dice que mientras haya un equilibrio entre el fuego y el agua, entre la sabiduría y el placer, habrá vida. Pero que si hay más fuego o más agua o se da un desequilibrio, lo que deviene es la muerte. Esto es muy importante porque de nuevo rompe con los esquemas que se venían manejando. Ya no estamos hablando de dedicarnos por completo a la sabiduría y de renunciar por completo al placer. Estamos hablando de equilibrar el placer y la sabiduría. Pasaría poco tiempo hasta que llegara Parménides y nos hablará de lo completamente opuesto a Heráclito, debido a que nos habla acerca del ser inmóvil, donde el único criterio de verdad es la identidad. No nos dice somos y no somos, o somos o no somos. Ve todo este devenir como una simple ilusión generada por la percepción y por nuestros sentidos, porque finalmente dice que sí, las cosas se ven diferentes, las cosas cambian, pero esto es una ilusión. ¿Por qué? Porque finalmente las cosas son. Un ejemplo para ilustrar esto es, imaginemos el caso en el que tenemos 5 diferentes sillas. Una silla es gigantesca, otra silla está muy pequeña, otra silla es verde, otra silla es café y a otra silla le falta una pata. Todas y cada una de ellas son diferentes, pero finalmente todas son sillas, todas son. Y entonces nosotros sabemos lo que son, y esos cambios, esas diferencias que hay entre ellos es una ilusión, porque finalmente hay un criterio de identidad que las valida como verdaderas. Y entonces nos menciona 2 cosas muy diferentes. Nos divide por un lado la vida y por otro lado el pensamiento, donde la vida se mantiene en constante movimiento y en constante cambio. Por lo tanto, la vida no es algo, es un no ser, mientras que el pensamiento se mantiene en un motivo de ser, ya que tiene la representación de la realidad. Es lo que nos permite decir sí, ya independientemente de cómo sea, lo que nos permite decir, mire, él es Luis, independientemente de cuántas personas diferentes haya o de cuánto haya cambiado el mismo Luis a lo largo de los años. Y entonces nosotros somos pensamiento, y nos habla del alma como principio de la vida, principio de este movimiento, principio de este no ser. La relevancia del alma para Parménides es que es un compuesto de calor y frío, dependiendo de si es más calor que frío o si es más frío que calor, es que será el carácter de nuestro pensamiento. Hasta este punto ya hemos visto la importancia y la relevancia que tenían los elementos con el alma. Parece ser que el alma tenía que estar hecha de algo, y esta relación con los 4 elementos
vuelve del alma algo muy importante, porque el alma es algo. Empédocles nos habla entonces de la relación que tienen los 4 elementos. Él dice que absolutamente todo está hecho de estos 4 elementos, en mayor o menor medida. Y empieza con una noción muy mística del alma, donde nos dice que su origen, su esencia y su destino son sobrenaturales. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va, nadie sabe de qué está hecha. Y él dice que el alma fue expulsada del reino de los bienaventurados, precipitada hacia la tierra por causa de algo relacionado con el odio. La precipitan al reino de los humanos, a la tierra, y es obligada a transmigrar de un cuerpo a otro hasta su liberación final. Sí, está hablándonos de reencarnación del alma en un ciclo en el cual va de cuerpo en cuerpo en cuerpo hasta que por fin está en un cuerpo que la libera. Y de nuevo, ¿cuál es la manera de liberar el alma? Por medio de la purificación y el ascetismo, es decir, renunciar a todos los placeres corporales. Él incluso cree que podemos recordar vidas pasadas. Él en algún pasaje dice: yo recuerdo que fui un pez, y que fui una planta, y que fui un insecto. Y entonces él en verdad cree que podemos recordar nuestras vidas pasadas. Volviendo a los 4 elementos, él cree que todo está hecho de fuego, aire, tierra y agua, elementos que a su vez determinan las cualidades de los humores. Entonces, lo que está hecho de fuego es cálido, lo que está hecho de aire es frío, lo que está hecho de tierra es seco y lo que está hecho de agua es húmedo. Y él entonces nos habla de su teoría de la mezcla, la cual dice que estos elementos se agrupan en función de 2 leyes: la de lo semejante por lo semejante y la de la repulsión de los contrarios. Dicha combinación de los elementos es lo que da la vida y la forma a los cuerpos. Entonces, de nuevo, el limo, dependiendo de la temperatura que tenga, es la que produce ciertos animales. Es una cosa muy curiosa porque nos plantea una especie de selección natural. Lo que él dice es: esta temperatura del limo generó en un principio monstruos, cosas que iban por allí sin cabeza, cosas que iban por allí solo con una oreja y sin ojos, cosas que iban allí con 6 brazos o con ningún brazo. Y en virtud de la ley de la afinidad, es decir, de esto de lo similar con lo similar y la repulsión de los opuestos, se empezaron a formar criaturas con más forma. Y entonces podíamos ver por allí cuerpos con cabeza de toro pero cuerpo de humanos, al revés, cuerpo de buey y cabeza y torso de humano. Y entonces él nos habla de centauros, minotauros, entre otras criaturas mitológicas. El punto es que nos habla de que por estas modificaciones accidentales se crearon muchísimas criaturas. Y que dichas criaturas, por medio de transformaciones accidentales, lograron, muchas de ellas, reproducirse y muchas otras no. Y con base en esto, lo que él dice es: entonces este principio, esta alma, ¿dónde se forma? Pues se forma en el embrión. Y es entonces donde él nos dice que toda la sangre que baña el corazón es allí donde se encuentra el pensamiento. Y con base en esto dice: la sangre, ¿en dónde desemboca? Toda la sangre desemboca en el corazón, ¿no? Pues muy seguramente debe ser allí donde se encuentran las sensaciones y el pensamiento. Cosa completamente opuesta a otro pensador denominado Alcmeón, que por medio de disecciones él había llegado a la conclusión de que las sensaciones y el pensamiento se encontraban en el cerebro. Entonces, recapitulando levemente lo que dice Empédocles, estamos hechos de 4 elementos. El entendimiento es la correspondencia que se da entre lo semejante actuando en lo semejante. ¿Cómo es que lo semejante entra en contacto con lo semejante en nosotros? Por medio de nuestros poros. Llegamos hasta este punto, ya nos encontramos más o menos en el año 460 a.C., donde llega un tal Anaxágoras, el cual nos habla de nuevo de un principio ordenador del universo, independientemente de los elementos. Él rompe con esta postura de Empédocles, ya no nos dice: ¿sabes qué? Estamos hechos de 4 elementos y hay que relacionarlo. No. Él dice: hay un principio ordenador del universo que no depende de los elementos. Esto lo denomina nous o nous. Él dice que esto es un fluido universal que anima a todo lo que vive, y todo lo que vive tiene conciencia, incluso las plantas.
relaciona a este nous con la divinidad, es infinito y autónomo, es decir, él cree que este principio ordenador, que este fluido universal existe por sí mismo. Y para terminar de romper con lo que nos decía Empédocles, él dice que nosotros aprendemos por medio de un principio en el cual la percepción se da de lo contrario con lo contrario. Y estos contrarios, este choque de contrarios, finalmente implica dolor, por lo cual él nos dice que toda sensación envuelve un dolor atenuado por el hábito. Como se darán cuenta, es prácticamente lo opuesto a lo que nos dijo Empédocles. Y en la última persona de la que hablaremos hoy, el último filósofo, va a ser de Diógenes de Apolonia. Ya estamos aquí en el año más o menos 460-469 a.C. y él nos habla de algo muy similar al nous, solamente que él sí lo relaciona con un elemento, y él nos dice que es el aire. El aire es el principio universal del cosmos, es el hálito vital que hay en cada individuo, y es en el aire en donde está el alma y la inteligencia, además del origen de todo movimiento. Entonces, algo muy importante para él tiene que ver con el calor, y entonces el calor del alma de los vivos es mayor que el de la atmósfera del medio ambiente, pero menor al del sol. Estas son las características que él cree que debe de tener la temperatura del aire en un ser vivo para estar vivo, debido a que ya había notado que por lo general, hiciera frío o calor, siempre los individuos estaban a una mayor temperatura que la del medio ambiente, y entonces él creía que esto era una relación, algo que estaba relacionado con el principio de la vida. Esta noción del aire de Diógenes concibe al aire como algo grande, poderoso, eterno, inmortal y de gran saber. Nos dice que el aire que rodea el cerebro y el corazón rige las funciones sensoriales. En este sentido, hay una relación directa entre la sangre y el aire. Si el aire y la sangre están en una mezcla armoniosa, equilibrada, hay bienestar y salud. Pero si hay más sangre que aire, se generan trastornos patológicos. Díganme, ¿qué noción de alma les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué tanto de este pensamiento creen que se conserva hasta el día de hoy? ¿Cómo ha cambiado? ¿Si ha cambiado mucho? ¿Si ha cambiado poco? Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Eso nos ayudaría mucho. Por favor, comparte este video y no olvides que te dejo la referencia que utilicé para la realización de este video en la descripción del mismo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.